Quisiera hacer una oración antes de comenzar, hermanos, y les pido que me acompañen en esta oración, por favor, ¿sí? Señor Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque me has hablado en esta semana y en este momento me permites transmitirle a mis hermanos lo que tú me has dicho, lo que tú me has hablado por medio de tu palabra. Te pido, Señor, ahora que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve a tomar decisiones por ti, porque tú eres digno. Que tu Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones a tal punto que podamos caer rendidos a tus pies y podamos someternos a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que hagas lo tuyo. Sé con los corazones de mis hermanos, sé con mi corazón. Haz que salgamos retados de este lugar. Te lo pido y te lo encomiendo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, quisiera hablar en esta tarde, ¿verdad?, sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Y déjeme decirle, hermano, ¿verdad?, que la Biblia es el libro por excelencia, es el libro de los libros. Incontables, hermanos, son los volúmenes que se han escrito sobre este libro. Se conocen las más encontradas opiniones con respecto a él. Unos lo exaltan como divino, otros lo menosprecian por ridículo. Unos los producen en grandes cantidades, mientras otros los destruyen por toneladas. Unos, hermanos, los proclaman a las multitudes, otros lo prohíben en las calles. Unos aceptan su mensaje y Cristo cambia su vida, pero otros lo rechazan y siguen su camino en profundas tinieblas. No es un libro, hermano, de derecho, ni de filosofía, ni de psicología, ni de pedagogía, ni de sociología. No es nada de esto. La Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Y quisiera, hermano, ¿verdad?, que en esta tarde meditáramos algunos puntos sobre las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el autor? ¿Cómo se escribió? ¿Con qué propósito, verdad, Dios nos la dejó? ¿Y qué espera Dios de nosotros que tenemos las Sagradas Escrituras? Déjeme decirle, hermano, verdad, para empezar, que usted y yo, como hijos de Dios, en nuestro día a día debemos considerar las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Y quisiera empezar, hermano, con el punto número 1, con una pregunta. ¿Por qué considerar las Sagradas Escrituras en nuestra vida? Por la grandeza de su autor. Vaya conmigo ahí a Isaías, por favor. Vamos a estar buscando, hermano, algunos versículos para darnos cuenta que es palabra de Dios, pensamiento de Dios, y no de hombre, no mis palabras. Isaías, por favor, capítulo 45. Versículos 18 y 19, hermano, por favor. Lo voy a leer yo, sígame con su vista. Isaías, capítulo 45, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que ¿qué, hermano? Que hablo justicia y que anuncio rectitud. Hermano, gracias a Dios, ¿verdad?, que Él habla. Que tenemos un Dios que habla, hermanos. Amén. Aquí, ¿verdad?, vemos en el versículo, ¿verdad? Yo soy Jehová, que hablo justicia. Dice, y que anuncio rectitud. Ahora, hermano, ¿cómo es la manera en la que Dios habla? ¿Cómo es la manera en la que Él anuncia esa rectitud? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que habló con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted?
Dios habla, hermano. A mí me habló hace unas horas atrás. A mí me habló ayer por la mañana. Me habló hoy por la mañana. Ayer por la tarde. El viernes por la noche me habló también. Porque tenemos un Dios que habla, hermano. Tenemos un Dios, ¿verdad?, que habla justicia y que anuncia rectitud. ¿Por dónde? Por medio de su palabra. Él es el autor, hermano, de la Biblia. Ahora, pudiésemos preguntarnos, ¿verdad?, ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿Acaso Dios la escribiría? Déjeme decirle, hermano, ¿verdad?, que Dios la escribió por medio de hombres inspirados divinamente. Vaya conmigo allá a Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 23. Dice la palabra de Dios así en el versículo 2, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu, ¿de quién, hermanos? De Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Vayamos a Hechos 1:16, hermanos. Hechos 1:16, por favor. Hechos 1:16, dice la palabra de Dios así. Es Pedro hablando, hermanos. Fíjense lo que dice. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese ¿la qué, hermano? La Escritura. Estamos hablando de la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca ¿de quién, hermano? De David. Y luego dice ahí, en el que Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hermano, vemos en 2 Samuel diciendo a David que el Espíritu de Jehová estuvo sobre él, su palabra estuvo en su lengua. Y lo vemos aquí a Pedro reforzando esto. Vayamos a 2 Timoteo, por favor, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Si alguien lo encuentra, me puede ayudar, hermano, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios. ¿Cómo decía esa primera parte, hermano? Por favor, si lo puedes repetir. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí reforzamos, hermano, ¿verdad?, que las Escrituras fueron escritas, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, por hombres inspirados por Dios. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, por favor, hermanos. Versículo 21. Lo voy a leer yo, sígame con su vista. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué, hermanos? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿por qué considerar las Sagradas Escrituras en nuestra vida? Por la grandeza de su autor. Porque el autor es nuestro Dios. Porque el autor utilizó a personas como usted y como yo, que fueron divinamente inspiradas y pudieron escribir este libro. Y ahora está en nuestras manos, hermano. Qué bendición, hermano, lo que Dios hizo por nosotros. No solamente mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, sino que utilizó a hombres como usted y como yo para dejarnos su palabra. Hermano, eso es una bendición. Eso es una gran bendición. Dios nos bendice constantemente, pero esto es una gran bendición. Y me puse a meditar, hermano, de todo lo que Dios ha hecho por mí y que tal vez ha hecho por ti, porque la palabra de Dios también la tiene usted. Hermano, vemos un poco de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho usted por Dios? Hay un himno, ¿verdad?, que normalmente cantamos que dice: mi vida di por ti, que has dado tú por mí. ¿Qué has hecho por Dios, hermano?
¿Por qué considerar, hermano, las Sagradas Escrituras en nuestra vida por la grandeza de su autor, por lo que hizo, verdad, su Espíritu Santo? ¿Por qué considerar las Sagradas Escrituras, hermano, en nuestra vida? Porque en ellas encontramos la instrucción celestial de parte de Dios. La instrucción celestial de parte de Dios. Vaya conmigo ahí a Salmo 19, por favor, hermano. Salmo 19. Salmo 19. Versículos 7 al 9. Lo voy a leer yo, sígame con su vista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿que qué, hermano? Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermano, las Sagradas Escrituras, hermano, ahí podemos encontrar la instrucción celestial de parte de Dios y el consejo para nuestras vidas. Pero note, hermano, que algo está sucediendo hoy en día. Dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? Que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. Pero déjeme decirle algo, hermano. Pareciera que hoy en día, hermano, hay creyentes que parecen no estar contentos con lo que Dios dice en su palabra. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos alegran nuestro corazón. Pero pareciera que ahora no estamos contentos con lo que Él nos pide. Dios pide santidad, hermano, y lo vemos como exagerado. Dios pide que compartamos a Jesucristo y pensamos que eso es de fanáticos. Dios pide que amemos, pero no tenemos compasión. Dios constantemente, hermano, nos da la instrucción celestial de parte suya, pero no la acatamos. Pero no la acatamos, hermano. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que consideró la instrucción celestial de parte de Dios? Dios quiere, hermano, que consideremos su palabra, porque ahí se encuentra su instrucción. Mire, hermano, ¿verdad? Que cuando estamos pasando por alguna situación, vamos con mi hermano, con mi hermana, con mi cuate, con mi padre, pero no vamos a la palabra de Dios. Y luego, hermano, vamos con la persona que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar. ¿Sí está conmigo, hermano? Sabemos, ¿verdad?, en lo más profundo de nuestro corazón que estamos haciendo algo mal y vamos con el hermano que ya sabemos que nos va a decir. Evitamos a Dios en su palabra, ¿por qué? Porque nos va a confrontar. Evitamos, ¿verdad?, pedir el consejo del pastor, porque sabemos que el pastor nos va a hablar con la palabra de Dios. Vamos con todo mundo, hermano, pero no vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué no iremos a la palabra de Dios? Vaya conmigo ahí Hebreos, hermano, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, hermano, versículo 12, por favor. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios, hermano? Dice capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más que, hermano, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, cheque esto, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que buscó la instrucción celestial de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le pidió un consejo a su pastor? Hoy en día, hermano, no pedimos consejo, ¿verdad?, a nuestro pastor y no buscamos la dirección en Dios porque va en contra de lo que nosotros queremos. Pero aquí está la instrucción celestial, hermano. Cuando usted tenga duda, hermano, si está haciendo bien o mal en algo que usted va a hacer, mire la palabra de Dios. Vaya con su pastor. Pídale consejo. Y es interesante, hermano, ¿verdad?, que las escrituras, ¿verdad?, que fueron hechas por Dios, el autor es Él, fueron escritas por medio del Espíritu Santo, nos da
una instrucción celestial de parte suya, pero también, hermano, debemos considerar las Sagradas Escrituras porque Dios quiere que nos vaya bien. ¿Alguien de aquí, hermano, quiere que le vaya mal? Yo creo que nadie. Todos queremos que nos vaya bien, amén. Vaya conmigo ahí al libro de Josué, por favor. Libro de Josué, hermano. Capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1, hermano. Sabemos, hermano, ¿verdad? Y conocemos la historia que cuando el siervo Moisés murió, quedó a cargo Josué. Y Dios habla con Josué, ¿verdad? Y le daba una instrucción. Y es ahí donde vemos la instrucción. Pero note esto conmigo en el versículo 8. Dice, nunca se apartará, es una instrucción que le está dando, hermano, a Josué, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, importante hermano esto, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Josué, ¿verdad? Después de la muerte, él iba a estar a cargo y Dios le hace una promesa, pero si él quería recibir la bendición, él tenía que obedecer. Mi hermano, le decía entre semana a alguien, es que nosotros nomás queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el costo. No tenemos, ¿verdad? Y no queremos obedecer. Pero note, ¿verdad? Que aquí primero le está dando una instrucción. Nunca se apartará, Josué, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, la guardarás y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces serás prosperado y entonces todo te saldrá bien. Porque a veces, hermano, no salen las cosas como queremos. Porque a veces, ¿verdad? Andamos metidos en tanto problema. Porque no hay obediencia. Porque no consideramos las Escrituras en nuestra vida. Porque queremos la bendición, pero no la condición. Porque Dios te dice, hijo, yo tengo esto para ti, pero aquí está la condición. Tienes que obedecer. Mira lo que te mando. Aquí está la instrucción celestial. Revísala, guárdala, vívela. ¿Sí está conmigo, hermano? Pregunta, hermano. ¿Quieres ser prosperado? ¿Qué le pidió Dios en esta semana a usted? ¿Qué le pidió que dejara de hacer? ¿O qué le pidió que empezara a hacer? Y note esto. Si usted dice, Dios no me pidió nada en esta semana, es porque entonces, ¿sí?, no platicó con Él. Porque Dios constantemente, por medio de su palabra, nos pide cosas. Nos pide cosas, hermanos. ¿Qué le pidió Dios a usted en esta semana? Yo sé que me pidió Dios en esta semana a mí, hermano. ¿En verdad estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿En verdad estás buscando la instrucción celestial suya? Hermano, Dios quiere bendecirte y quiere bendecirme, pero es necesario obedecer su palabra. Dice la palabra de Dios, hermano, en Jeremías 29:11, que Dios tiene planes de paz para nosotros y no de mal. Dice, para darnos el fin que esperáis. Joven, señorita, Dios tiene grandes planes para ti. Hermano, hermana, Dios te quiere bendecir. Él tiene un propósito en tu vida. Recordaba, hermano, cómo el pueblo de Israel, a pesar de que se le había prometido, válgame la redundancia, la tierra prometida, no todos alcanzaron a ver la tierra prometida. ¿Por qué, hermano? ¿Recuerdan la historia? Por falta de obediencia. Mire una imagen, ¿verdad?, en redes sociales donde gente se burlaba porque ellos criticaban los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. No era mucho tiempo para la distancia, pero es gente que no comprende, hermano, que si no llegaron no fue porque no pudieran o porque estaban muy lejos, es porque Dios no lo permitió.
Por eso estaban así. Porque Dios no lo permitió. ¿Quiere la bendición de Dios en su vida, hermano? Aprenda a obedecer la palabra de Dios. Aprenda a buscar la instrucción celestial de parte suya que está en su palabra. Y entonces serás prosperado. Y entonces todo le saldrá bien. Pero queremos, hermano, ¿verdad?, que las cosas y los planes que tenemos en nuestra vida nos vaya bien y todo salga a la perfección, pero no buscamos la dirección de Dios en ningún momento. No la buscamos. Dios tiene buenos planes, hermano, para nosotros, pero su palabra, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, demandan obediencia. ¿Estás obedeciendo a la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue? Dijimos, hermano, que es necesario considerar las Sagradas Escrituras por la grandeza del autor. ¿Quién es el autor? Dios. ¿Cómo hizo la Escritura? Por medio de personas que fueron inspirados divinamente con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, ¿verdad?, por lo que hizo en nuestra vida. Tenemos que considerarlas porque en ellas encontramos la instrucción celestial, el buen consejo, el buen consejo. Considerarlas, ¿por qué también? Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que seamos prosperados. Pero hermano, ¿por qué hay que considerar las Sagradas Escrituras en nuestra vida? Porque las Escrituras, hermanos, tienen un gran propósito en la salvación de las personas. La Biblia dice, hermano, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, usted, híjole, Dios me lo recordó, hermano, y se lo quiero recordar. No me malentienda. Pero sabía, hermano, que la persona que estaba separada de Dios, lejos de una vida eterna con Él, iba directo al infierno, tenía una muerte eterna separado de Él. Sabía que en un momento de su vida, esa persona fue usted y fui yo. Amén. Hermano, esa persona fuimos nosotros. Tú ibas al infierno, yo iba al infierno. Yo no tenía vida eterna, ni tú tampoco, con el Señor. Íbamos, hermano, a un lugar de tormento, pero gloria a Dios, hermano, vimos en la mañana, ¿verdad?, que Jesús se acercó, que Jesús nos buscó. Pero un día, hermano, el Señor Jesucristo vino a nosotros y alguien me compartió, y alguien te compartió el Evangelio, y creíste, y ahora eres un hijo de Dios. Ahora tienes vida eterna, ahora tienes su palabra, ahora tienes su instrucción celestial, ahora tienes sus promesas. Hermano, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, en un momento de la vida, nosotros creímos y pudimos ser salvos por medio de ellas. Vaya conmigo allá a 1 Corintios, por favor, hermano. 1 Corintios, capítulo 15, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, por favor, lo voy a leer yo, sígame con su vista. Es el apóstol Pablo hablando, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué, hermano, a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a qué, conforme a las Escrituras. Hermanos, el apóstol Pablo predicó y enseñó el evangelio que le salvó a él, y ahora sí usted y yo debemos compartir el evangelio que nos salvó a nosotros. Porque hay que considerar las Sagradas Escrituras en nuestra vida, porque en ellas hay salvación para todo aquel que cree. Dice la palabra, ¿verdad?, que la fe es por el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le compartió a alguien de Cristo?
Y no me malentienda, ¿verdad?, a que sepan que usted es cristiano. No, que usted haya ido con una persona a hablarle de Cristo. Oye, ven, te quiero hablar de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, no es casualidad que tengamos las Sagradas Escrituras. No es casualidad que hayamos sido salvos por medio del Evangelio. Ahora nosotros, hermano, como el apóstol Pablo, debemos enseñar y predicar el Evangelio que un día nos salvó. Y sobre todo, hermano, compartirlo y permanecer en él. ¿Por qué permanecer en él, hermano? Porque sería triste, hermano, que hoy en día hay personas torciendo el Evangelio de Jesucristo. Hay gente torciendo el Evangelio. Y lamentablemente muchos creyentes se están yendo por ese lado, por gente que torció el Evangelio de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, lo que yo asimismo recibí, dice, esto os he enseñado, os he predicado. Hermanos, Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos una vida eterna con Él. Eso es lo que debemos compartir, no más. El Evangelio de Jesucristo. Hermanos, vaya conmigo allá a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo. 1 Timoteo, hermano, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 15, sígame con su vista. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién, hermano? ¿Por quién? Por todos. Hermanos, en las Sagradas Escrituras hay salvación, y no solamente para algunos, hermanos, sino para todos. Sino para todos, no para un remanente pequeño, no para un grupo pequeño, no para aquellos, no, hermano, la salvación es para todos. Cristo, hermano, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él lo quiere, hermanos. ¿Por quién? Por todos. Y luego dice ahí, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, ¿qué está haciendo para que todos escuchen el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué está haciendo en su vida? ¿Predica el Evangelio? ¿En verdad predica el Evangelio? Dios quiere, hermano, que aprovechemos y valoremos, hermano, que tenemos las Sagradas Escrituras con nosotros. ¿Qué caso, hermano, tendría saber que en las Sagradas Escrituras encontramos a Jesucristo, encontramos vida eterna, encontramos salvación, pero no las compartimos? ¿Y sabe qué es lo más triste de esto, hermano? Es el punto que quiero seguir. Las Escrituras, dijimos, hay que considerarlas por su autor, ¿sí? La grandeza de su autor es Dios, por la manera en la que Él permitió que llegaran a nosotros por medio de hombres. Hay que considerarlas porque Dios quiere que nos vaya bien. Hay que considerarlas porque en ellas encontramos la instrucción celestial. Hay que considerarlas porque en ellas hay un propósito para la salvación de las personas. Pero también, hermano, las Escrituras en la vida de los creyentes debería ser parte fundamental como regla de fe y práctica. Vaya conmigo allá a Deuteronomio capítulo 4. Por favor, hermanos. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dice Dios, no le añadas, pero no le quites. Dice, nomás guarda lo que yo te he mandado. No le añadas, no le quites, solamente ejecuta, guarda lo que yo te he mandado. Dios ya había dado, hermano, una instrucción. Ahora era necesario que el pueblo de Israel, hermano, con esa instrucción, no solamente se aprendiera el mandato, sino era tiempo de vivir y ejecutar lo que se les había mandado. Hermano, las Sagradas Escrituras deben ser parte fundamental como nuestra regla de fe y práctica. Quiero hablar de eso, hermano, y a lo mejor ya no vamos a poder publicar el video, ¿verdad? Por lo que voy a mencionar. Pero usted sabía, hermano, que hay denominaciones que tienen algo sobre las palabras de Dios. Ellos ponen algo todavía más arriba. Usted sabía que los mormones tienen por encima de la Biblia el libro del Mormón. ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Usted sabía que los adventistas tienen por encima de la Biblia las visiones de una persona? Que si quiere tener más información se puede acercar con mi pastor y le puede dar muy buena información. Pero mire, le voy a decir esto. Aunque no me lo crea, hermano, a veces podemos actuar como estas denominaciones. Hermano, ¿pero por qué, hermano? Si nosotros no tenemos algo por encima de la Biblia. Pero está tu pensamiento, pero están tus gustos, pero están lo que tú quieres, pero están tus caprichos, está tu carnalidad, tu falta de vida espiritual, y actuamos igual. Es que yo pienso, y es que yo creo, pero déjeme decirle algo, hermano. No compare el pensamiento de Dios al pensamiento de hombre. Sus palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios, hermano, nos permite tener las Sagradas Escrituras porque es una guía para nuestras vidas. La pregunta sería, hermano, si en verdad es tu regla de fe y práctica. ¿A quién sigues, hermano? ¿Sigues a Dios? ¿Sigues la palabra de Dios o te sigues a ti mismo? ¿A quién sigues? Y déjame decirte, hermano, que si eres alguien que ha estado acumulado mucho conocimiento por mucho tiempo, pero no has practicado la palabra de Dios. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero déjame decirte algo. ¿Qué pasaría, verdad, si somos tan solo oidores y no hacedores? Vayamos a Santiago. Santiago, por favor, hermano. Santiago. Epístola, hermano, ahí de Santiago. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Mire lo que pasa, hermano, cuando no vivimos como deberíamos vivir en la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire esto, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué, hermano? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, hermana, no te engañes. No te engañes. No te engañes. Si tú eres un oidor, pero no un hacedor de la palabra, te estás engañando a ti mismo, hermana. No te engañes viniendo a la iglesia. No te engañes haciéndote llamar cristiano. No te llames trayendo tu Biblia. No te engañes. Es necesario que vivamos fundamentados en la palabra de Dios. No te engañes. No es lo que tú piensas, no es lo que tú crees. Hay que vivir en la palabra de Dios. Es parte fundamental como regla de fe y práctica. ¿Está por encima de todo la palabra de Dios o tu pensamiento? Vaya conmigo ahí a la tercera epístola de Juan, por favor. Algo de lo que estamos hablando podemos ver aquí, hermano. Tercera epístola de Juan. Hay unas hojitas más adelante. Capítulo 1, versículo 3.
Está hablando el apóstol Juan, ¿verdad?, a una persona llamada Gallo, y dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, mire esto, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo, hermano, no solamente era alguien que huía, era alguien, ¿verdad?, que se esforzaba por vivir fundamentado en la palabra de Dios. Y mire, hermano, que le quiero decir esto, yo sé que no es fácil, pero Dios ve cuando hacemos esfuerzos para vivir fundamentados en la palabra de Dios. Hermano, es necesario vivir en la palabra. El apóstol Juan se gozó al saber que este hombre Gallo no solamente conocía la verdad, sino que andaba y vivía en la verdad. Y los hermanos pudieron dar testimonio de él. Hermano, pregunta, ¿qué testimonio darían de usted los hermanos? Ahora, quiero decir esto, más que agradarle a los hermanos, ¿qué testimonio daría Dios de usted? Porque Dios le conoce. Dios le conoce aquí adentro y allá afuera. ¿Qué testimonio daría Dios de usted? ¿Daría un buen testimonio como las personas lo dieron de Gallo? Hermano, Dios nos recuerda que hay que respaldar con nuestra vida lo que está en su palabra. Es necesario buscar la santidad. Es necesario apartarnos de este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos que vamos de pasada. ¿Sí? ¿Amén? Es necesario tener compasión por las personas como Cristo lo tuvo. Es necesario tratar de dejar el pecado a un lado y pelear la buena batalla. ¿Está peleando la buena batalla en verdad, hermano? ¿En verdad está haciendo esfuerzos por Cristo? ¿Por vivir como Él vivió? Y quisiera terminar con esto, hermano. Vimos, ¿verdad?, que hay que considerar las Sagradas Escrituras, lo vuelvo a repetir, por la grandeza del autor, porque el autor es nuestro Dios. Porque Él, ya vimos cómo lo hizo. Es necesario considerar las Escrituras para que nos vaya bien. Amén. Es necesario considerar las Escrituras porque en ella encontramos ¿qué? La instrucción celestial de parte de Dios. Hay que considerar las Escrituras porque en ellas hay salvación para las personas. Y esto nos hace pensar que hay que considerar las Escrituras como nuestra regla de fe y práctica. Pero déjeme decirle esto, hermano. En el transcurso de su vida, hermano, y de mi vida, solamente vamos a poder demostrar dos cosas: o que vivimos en la palabra de Dios, o que conocemos solamente un libro que se llama la Biblia. Para muchos, hermanos, la Biblia es simplemente un libro, pero para otros, en verdad, es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a valorar, a conocer y a vivir las Sagradas Escrituras. Para muchos, un simple libro, pero para otros, en verdad, es la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿para ti qué es, hermano? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Y te quiero dar gracias, Señor, porque hiciste las Escrituras con un propósito y hoy no lo recuerdas. Yo te quiero pedir perdón en lo personal, Señor, porque no he sabido valorar tus Escrituras. Hay tantas cosas, Señor, que tú has hecho por mí. Es poco lo que yo me he esforzado por ti. Y quisiera hacer una invitación, hermano, todo con los ojos cerrados. Tal vez, hermano, alguien de aquí me acompaña al saber que hemos guardado conocimiento por mucho tiempo, pero nos ha faltado práctica. Pero nunca es tarde, hermano. Dios cuando habla no es en vano. Él habla justicia y Él anuncia rectitud, lo vimos en su palabra. Pero yo quisiera orar por ti. Si tú eres una persona que sabes que te ha faltado dar más para Dios y reconoces que tan solamente has estado teniendo conocimiento, quiero orar por ti.
El Espíritu Santo está dispuesto a usarte, pero es necesario que tú tomes una decisión el día de hoy. La invitación es que levantes tu mano y yo voy a orar por ti. Amén, 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 amén. Gracias, Señor, porque tú sigues retándonos y sigues enseñándonos cosas que constantemente se nos olvidan. Te quiero agradecer porque nos diste salvación, porque nos diste una vida eterna y porque nos dejaste tu palabra. Ahora te pido que seas con mis hermanos y conmigo. Permite que cada día podamos hacer esfuerzos para tu honra y para tu gloria. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.